amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos siguiendo la información, si es de tu agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te sigo deseando un excelente día, miércoles 22 de febrero del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, simplemente el día de ayer fue una bomba para el panismo. Todo inició en la Cámara de Diputados, en donde de manera ruin, nefasta, cobarde, como verdaderas ratas, huyeron cuando se supo sobre la resolución del caso de Genaro García Luna ahí en Estados Unidos, en el que fue considerado culpable de todos los delitos que se le acusaban. Fue tanto el impacto que los señores prefirieron mejor abandonar simplemente sus curules y se largaron. Algunos, eso en la Cámara de Diputados, algunos se presentaron en el Senado de la República y de manera nefasta, ruin y de manera insultante para México, quisieron defender lo indefendible. Por eso es que subió el senador César Cravioto y de frente se lo dijo, y se lo dijo directo a Xóchitl Gálvez, porque trató de excusarse diciendo que ellos no eran parte de eso. No, sí eran parte. Y estaban desde Felipe Calderón y antes con Vicente Fox. Porque en una entrevista, y también que se las mostré, la señora estaba orgullosa de que Vicente Fox fue que la metió a la política. Sí. Vicente Fox fue la que trajo a Xóchitl Gálvez a la política y desde eso inició. Es decir, que desde el sexenio de Vicente Fox y luego con el de Calderón, fue parte de ese panismo que aplaudió como focas a Genaro García Luna, quien estaba a cargo de la seguridad nacional. Y ahora que venga con el pretexto de que no sabían y no pertenecían, por favor, no somos tontos. Y esto simplemente es el principio de todo lo que debe simplemente destaparse. Así callaron a Xóchitl Gálvez y le pegaron una tunda en pleno Senado. Aquí es donde quiso interrumpir a César Cravioto y con esto la cayó. Sin embargo, al inicio, el mismo senador dijo que no estaba enojado, estaba encabronado. Y ahorita se los voy a presentar. De las corruptelas de García Luna, ¿qué fueron, si fueron ustedes o no cómplices de esas formas de llevar la seguridad en este país? Este país estuvo entregado al crimen organizado por ustedes, y vienen aquí a darnos clases de cómo gobernar. Ya de veras los niveles de cinismo de ustedes no tienen vergüenza. Cada vez que hablen de seguridad deberían de venir y pedirle disculpas al pueblo de México. No estaríamos haciendo leyes, tantas leyes que tienen que ver con víctimas, si no hubieran habido 12 años de gobiernos que entregaron a este país al crimen organizado. No sean cínicos, por lo menos una disculpa al pueblo de México. ¡Qué bárbaros! ¡Qué nivel de cinismo! No, tú no lo hiciste, pero tú eras parte de ese gobierno donde 2 veces curiosamente se les escapó el Chapo. ¡Qué barbaridad saludar a la mamá del Chapo! Y no, qué barbaridad que 2 veces dejaron salir al Chapo Guzmán de las cárceles de este país. ¡Qué cinismo! ¡Qué bárbaros! Verdaderamente hoy es una de las sesiones más indignantes. ¿Con qué cara?
¿Con qué cara se ponen a hablar de asistencia a las víctimas? Si ustedes entregaron a esas víctimas, ustedes entregaron a esas víctimas al crimen organizado. Entregaron a las víctimas. No hubo malos gobiernos, no. Hubo gobiernos cómplices del crimen organizado. Hubo un secretario de seguridad que pusieron ustedes, que le entregó a este país en las garras del crimen organizado. Y todavía dicen, ¿por qué hay tanta violencia? Y todavía dicen, ¿por qué hay tantos desaparecidos? Por ustedes que son corresponsables de esos delincuentes. Ustedes son corresponsables. Y por cierto, al senador que me acaba de anteceder en la palabra, otro cinicazo, que viene aquí a darse aires de pureza. En el 2011 pedimos que renunciara García Luna. Pues, ¿qué creen? En el 2018 llegó con los votos de esos criminales aquí al Senado. Con esos votos llegaste al Senado. Así es que no vengas aquí con tus aires de que yo soy muy sociedad civil y yo pedí la renuncia cuando años después pediste los votos de ese crimen organizado. Hagan una reflexión. De veras, hagan una reflexión de su conducta, porque si no le piden disculpas al pueblo de México, van a seguir teniendo las derrotas electorales como la tuvieron el domingo pasado en Tamaulipas, 70-20, porque la gente ya los alucina por mentirosos, por doble caras y porque no le pueden pedir perdón a este país que ustedes ensangrentaron, ustedes con su irresponsabilidad de mantener en esos cargos a esos criminales. Y por cierto, pues ahora entendemos por qué están defendiendo el INE no se toca. Pues claro, pues si años y años no tocaron a los delincuentes, años y años pasaron y no tocaron a García Luna, años y años pasaron y no tocaron a Calderón, años y años pasaron y no tocaron a Fox. Pues claro, ustedes no quieren que toquen a los delincuentes de este país. Muchas gracias. Con todo, el senador César Cravioto, y hasta le tocó a Xóchitl Gálvez y también a Álvarez y Casa, puro impresentable que anda ahorita pidiendo que el INE no se toca. Miserables. Pero así inició. Y así se los dijo. No estoy molesto, estoy encabronado. Me pregunta una compañera senadora que si estoy enojado. Estoy encabronado de escucharlos. Son unos cínicos hipócritas. Acabamos de escuchar una resolución de que es culpable quien manejó la seguridad en este país por 12 años en sus gobiernos, y se atreven a subir aquí a darnos clases de qué. Son unos cínicos, son unos hipócritas y les voy a decir, son unos simuladores. Es verdaderamente indignante que en lugar de que se suban a pedirle perdón al pueblo de México, todavía con estos aires nos vienen a decir qué está pasando en la seguridad de este país. Mejor nos deberían de decir todos los que fueron parte de esos dos gobiernos, del de Fox y del de Calderón, ¿qué saben de las corruptelas de esos gobiernos? ¿Qué sabían de las corruptelas de García Luna? ¿Qué fueron, si fueron ustedes o no cómplices de esas formas de llevar la seguridad en este país? Este país estuvo entregado al crimen organizado por ustedes, y vienen aquí
a darnos clases de cómo gobernar. Ya de veras los niveles de cinismo de ustedes no tienen vergüenza. Quiero cerrar también con la participación de la senadora Antares Vázquez, quien de igual forma le recetó con lo siguiente. Al pueblo de México, hoy me refiero para decirles que se confirma lo que durante tantos años dijimos de los narcogobiernos de Acción Nacional. Hoy el secretario de Seguridad Pública, el procurador de Justicia de los gobiernos panistas, fue condenado por 5 delitos vinculados con narcotráfico, asociación delictuosa y demás. Se confirma que el narcoestado lo instituyó Acción Nacional con la supuesta guerra contra el narco, que por cierto ningún cártel disminuyó, al contrario, florecieron varios en el sexenio de Felipe Calderón. Se confirma que los gobiernos de Acción Nacional se caracterizan por la violencia, esos que subieron en no sé cuántos cientos% la condición de las víctimas que hoy pretendemos proteger, de esas víctimas que nosotros acompañamos en tantos años de lucha, de esas víctimas que hoy siguen llorando por sus desaparecidos y sus muertos y ahora hipócritamente andan diciendo ahora resulta que son los derechohumaneros por excelencia. ¿Cómo se atreven cínicos, desvergonzados de Acción Nacional? Por eso Guanajuato hoy sigue siendo el estado más violento del país, porque es gobernado por Acción Nacional. Acción Nacional es muerte, Acción Nacional es violencia, Acción Nacional es de narcogobiernos. Hoy se confirma y todavía se atreven esos que además tienen cooptado el Poder Judicial a exigir que el Poder Judicial haga justicia en México. ¿Cuándo? Ahora resulta que también de eso tiene la culpa López Obrador. ¿Cómo se atreven, cínicos, desvergonzados? ¿Cómo se atreven cuando el Poder Judicial lo tienen cooptado? Exíjanle al Poder Judicial justicia, exíjanle. Pero al pueblo de México, sepan, teníamos razón. Acción Nacional, narcogobiernos. Acción Nacional es muerte. Gracias. Más claro ni el agua, señores. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.